En el año 2020 el precio del petróleo cayó por debajo de cero, literalmente negativo. Los productores pagaban para que alguien les quitara el crudo de encima. 3 años después, en 2022, el mismo barril llegó a $130. Esa diferencia abismal en solo 3 años no la explica ni la inflación, ni el crecimiento económico, ni ninguno de los factores que mueven la bolsa. Le explica una combinación de fuerzas que la mayoría de personas que hablan de petróleo no entienden del todo. Hoy vamos a desmontar eso, factor por factor, sin simplificaciones. El precio del petróleo, como cualquier precio, lo determinan la oferta y la demanda. Hasta aquí nada nuevo. El problema es que entre la oferta y la demanda se meten una cantidad de variables políticas, geológicas, financieras y psicológicas que convierten al mercado del crudo en uno de los más complejos y volátiles del planeta. Vamos a ordenarlos. Hay 6 grandes fuerzas que mueven el precio del petróleo. Las explico todas, con ejemplos reales, y al final te digo cuál es la que más pesa en este momento. La primera fuerza y durante décadas la más poderosa es la OPEP. La Organización de Países Exportadores de Petróleo agrupa a 13 naciones que en conjunto controlan alrededor del 40% de la producción mundial de crudo. Su mecanismo es simple. Cuando el precio cae demasiado, se reúnen y acuerdan recortar producción para reducir la oferta y subir el precio. Cuando el precio sube en exceso y amenaza la demanda global, abren el grifo. En 2023, la OPEP+, que incluye también a Rusia, recortó producción de forma coordinada en más de 1 millón de barriles diarios. El precio respondió subiendo. Pero la OPEP tiene un problema estructural. Sus miembros tienen incentivos para hacer trampa. Cada país individualmente gana más vendiendo más barriles, aunque el precio baje un poco. Eso genera tensiones internas constantes. Arabia Saudí, como mayor productor, es el que más disciplina exige y el que más presión ejerce para que se cumplan los acuerdos. Cuando la OPEP habla, el mercado escucha, pero no siempre hace lo que dice. Durante décadas la OPEP tuvo el monopolio de la regulación del precio. Eso cambió radicalmente a partir de 2008 con la revolución del Shale en Estados Unidos. La fracturación hidráulica, el fracking, permitió extraer petróleo de formaciones rocosas que antes eran inaccesibles. En 15 años, Estados Unidos pasó de producir 5 millones de barriles diarios a más de 13 millones. Es hoy el mayor productor del mundo, por encima de Arabia Saudí y Rusia. Esto cambió la dinámica de precio de 2 maneras. Primero, añadió una oferta enorme e independiente de la OPEP. Segundo, el Shale tiene un ciclo de inversión muy corto. Cuando el precio sube por encima de 70 u 80 dólares, las empresas de Shale pueden activar nuevos pozos en semanas. Eso pone un techo natural al precio, porque cada vez que sube demasiado, aparece una nueva oferta americana que lo corrige. La OPEP lo sabe, por eso sus recortes de producción ahora tienen que calibrar el precio con mucho más cuidado que antes. La segunda gran variable es la demanda, y la demanda de petróleo está directamente ligada al crecimiento económico global. Cuando la economía mundial crece, las fábricas producen más, los camiones transportan más, los aviones vuelan más. Todo eso consume petróleo. Cuando la economía se contrae, la demanda cae. China es hoy el factor de demanda más importante del mercado. Es el mayor importador de crudo del mundo. Cuando su economía crece al 6 o 7%, absorbe una cantidad enorme de barriles adicionales. Cuando su crecimiento se frena, el precio lo nota de inmediato. En 2020, la pandemia destruyó demanda de forma brutal y en cuestión de semanas, vuelos cancelados, fábricas paradas, coches sin moverse. Por eso el precio cayó a negativo. No había demanda para el crudo que ya estaba bombeando y no había sitio físico donde almacenarlo. La demanda se mueve más despacio que la oferta, pero cuando se mueve, lo hace con una fuerza enorme. La cuarta fuerza es la que más titulares genera, la geopolítica. El petróleo no se distribuye de forma uniforme en el planeta. Se concentra en regiones que históricamente han sido inestables: Oriente Medio, Rusia, Venezuela, Libia, Nigeria. Cuando hay tensión en esas regiones, el mercado añade una prima de riesgo al precio. No hace falta que el suministro se interrumpa realmente. Con que existan posibilidades de que se interrumpa, el precio sube. En febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, el precio del Brent llegó a $130 en días.
no porque el crudo ruso dejara de influir de inmediato, sino porque el mercado descontaba el riesgo de que dejara de fluir. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, es el punto de estrangulamiento geopolítico más vigilado del planeta. Cualquier tensión entre Irán y Estados Unidos que amenace ese estrecho mueve el precio en cuestión de horas. La geopolítica no cambia los fundamentales de oferta y demanda, pero puede amplificar los movimientos de precio de forma brutal y en muy poco tiempo. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas en el canal. Adicionalmente, te invito a que te suscribas a nuestra newsletter de Barrel Capital. Allí encontrarás un análisis mensual de todo lo que acontece en el mundo del petróleo y la geopolítica. Te espero. Ahora, sigamos con el video. La quinta fuerza es la menos intuitiva, pero igual de importante, el dólar. El petróleo se cotiza en dólares en los mercados internacionales. Eso significa que cuando el dólar se fortalece, el petróleo se encarece en términos de otras divisas, lo que reduce la demanda de países que no usan el dólar. Y cuando el dólar se debilita, el petróleo se abarata para esos países y la demanda sube. La correlación histórica entre el índice del dólar y el precio del petróleo es inversa. Dólar fuerte, petróleo más débil. Dólar débil, petróleo más fuerte. Pero hay más. El mercado de futuros del petróleo es uno de los más grandes del mundo. Fondos de inversión, bancos, hedge funds toman posiciones especulativas que en el corto plazo pueden mover el precio independientemente de lo que haga la oferta y la demanda física. El petróleo no es solo un commodity, es también un activo financiero y se comporta como tal. La sexta fuerza es la más técnica, pero también la más medible en tiempo real, los inventarios. Cada semana la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, la EIA, publica los datos de inventario de crudo almacenado en el país. Son los datos más seguidos del mercado a corto plazo. Cuando los inventarios suben más de lo esperado, el mercado lo interpreta como la señal de que hay más oferta de la que se necesita. El precio cae. Cuando los inventarios bajan, hay más demanda que oferta disponible. El precio sube. Este dato sale todos los miércoles a las 10:30 horas de Nueva York. En los minutos siguientes, el precio del crudo puede moverse un 1% o un 2% en cuestión de minutos. Si alguna vez ves al petróleo moverse bruscamente un miércoles por la mañana sin que haya una noticia geopolítica obvia, mira los inventarios de la EIA. Casi siempre ahí está la respuesta. 6 fuerzas: OPEP y producción coordinada, Shell americano, demanda global y ciclos económicos, geopolítica, el dólar y los mercados financieros y los inventarios semanales. Ninguno opera de forma aislada. El precio que ves en pantalla en cualquier momento es el resultado de todas ellas interactuando simultáneamente. A veces se refuerzan, lo que genera movimientos bruscos. A veces se compensan, lo que da periodos de relativa estabilidad. Lo que diferencia a un inversor que entiende el mercado del petróleo de uno que solo sigue los titulares es saber qué fuerza está dominando en cada momento. En un ciclo de tensión geopolítica, el precio puede subir aunque los fundamentales de oferta y demanda sean débiles. En un ciclo de crecimiento económico fuerte, puede subir aunque la OPEP esté produciendo al máximo. Leer el precio del petróleo bien es leer varias variables al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que hacemos en Barrel Capital cada mes. Si este video te fue útil, el siguiente paso natural es el canal de YouTube donde encontrarás los tutoriales de Finviz y Yahoo Finance para analizar empresas del sector con las herramientas que usan los profesionales. Y si quieres recibir cada mes un análisis del mercado del petróleo con contexto geopolítico, datos de producción y seguimiento a las empresas más relevantes, en la descripción tienes el link de Barrel Capital. La newsletter es gratuita. Suscríbete al canal si no lo has hecho y deja en los comentarios qué factor crees que está dominando el precio del petróleo actualmente. Me interesa leerlo. Nos vemos en el próximo barril.